entre más profundo bajas, más aterradores se vuelven los océanos antiguos. El océano prehistórico no solo era peligroso. Era un espectáculo de terror líquido donde criaturas de pesadilla con ojos gigantes acechaban en la oscuridad eterna. Y algunos de estos monstruos siguen vivos hoy, acechando en lugares que apenas hemos explorado. Mira, creemos que el océano de hoy da miedo, lo cual es justo. Tiene tiburones blancos, calamares gigantes y todo lo que hay ahí abajo que aún no hemos encontrado. Pero los océanos prehistóricos, aquellos, estaban en un nivel completamente diferente de ineptitud. Imagínate esto. Estás en agua tan profunda que la luz del sol dejó de intentar alcanzarte hace aproximadamente 1 kilómetro. La presión te aplastaría al instante. La temperatura está justo por encima del punto de congelación. Y en este vacío negro y aplastante, las cosas vivían. Y no solo vivían, sino que prosperaban, se volvían raras, crecían y se volvían realmente buenas matando cosas. Verás, en aquel entonces, las profundidades del océano fue donde la evolución se descarriló por completo. Sin luz solar no había plantas, así que todo allí abajo tuvo que ser creativo con la comida. Algunas crecieron enormes. Ojos para captar el más mínimo destello de luz. Otros simplemente dijeron, al diablo, y se quedaron ciegos por completo. Algunos incluso decidieron fabricar su propia luz y agitarla como si fueran asesinos en serie submarinos con una linterna. Y lo más raro es que estos no eran simples monstruos que aparecieron durante unos millones de años y luego se extinguieron. De hecho, ya eran antiguos cuando los dinosaurios aún estaban descubriendo cómo caminar erguidos. Y esto es lo que realmente me molesta. Solo sabemos de los que dejaron fósiles. La mayoría de las criaturas de las profundidades marinas simplemente se disuelven al morir. Sus caparazones son corroídos por el ácido y desaparecen sin dejar rastro. Así que por cada monstruo marino prehistórico aterrador que hemos encontrado, probablemente haya una docena peor que nunca sabremos que existieron. Imaginen que hay 12 criaturas aún más aterradoras que el megalodón. Las profundidades marinas de aquel entonces eran esencialmente una película de terror que se prolongó durante 500 millones de años. Protagonizadas por criaturas que harían a H.P. Lovecraft vomitar. Ojos gigantes que miran fijamente a través de la oscuridad eterna. Dientes que no caben en la boca. Cosas que no han cambiado su estrategia asesina desde antes de que tu abuela, 1 millón de años, fuera siquiera un destello en una sopa primigenia. Conoce al Ophthalmosaurus. Esta criatura vivió hace 150 millones de años y tenía ojos del tamaño de platos de comida. Y no platos pequeños. Hablamos de platos de restaurante de lujo de tamaño completo. Cada globo ocular medía 23 centímetros de ancho, que es más grande que la mayoría. Balones de baloncesto. Ahora, quizás pienses, ojos grandes. ¿Y qué? Bueno, esos ojos enormes no solo servían para verse bien. Servían para ver en completa oscuridad mientras buceaban a más profundidad que la mayoría de los submarinos nucleares actuales. Este reptil podía contener la respiración durante más de 20 minutos y sumergirse a más de 900 metros de profundidad en aguas tan oscuras que no podías verte la mano delante de la cara. ¿Por qué alguien querría hacer eso? Pues sencillo. La cena estaba ahí abajo. Lo más extraño es lo bien que lo hacía. Mientras otros reptiles marinos chapoteaban en aguas poco profundas comiendo pescado, el Ophthalmosaurus estaba ahí abajo, en el vacío, usando sus enormes ojos para detectar el más leve destello de bioluminiscencia. Imaginen algo más grande que un delfín, pero con la estructura de un torpedo, con ojos tan grandes que tuvieron que ser reforzados con anillos de hueso para que no colapsaran bajo la presión. Y ni siquiera era el único que hacía esto. Encontramos estas cosas por toda Europa. Así que, aparentemente, se sumergía en el abismo para cazar tentaculares. Los monstruos eran una profesión popular en aquel entonces, lo que revela lo desordenados que eran los océanos del Jurásico. Pero ¿y si ni siquiera se necesitaran ojos enormes para hacer una pesadilla? Phasferes solo medía 3,6 metros. En el mundo de los monstruos marinos prehistóricos, los murciélagos eran básicamente un pececillo. Pero este pececillo en particular tenía ojos frontales.
¿Sabes qué más los tiene? Los búhos, los halcones, los animales que cazan y matan a otros animales para ganarse la vida. La mayoría de los reptiles tienen ojos. Los lados de sus cabezas porque se pasan el tiempo intentando que no se los coman. Posposaurus. Este tipo tenía ambos ojos apuntando al frente, lo que le daba una percepción de profundidad que pondría celoso a un francotirador. Y esos ojos eran enormes. No tan grandes como los de Ophthalmosaurus, pero lo suficientemente grandes como para ocupar la mitad de su cráneo. Así que creo que este pequeño monstruo era nocturno. Mientras todos los grandes y aterradores mosasaurios dormían la mona tras aterrorizar a todo a su paso, Posposaurus apenas estaba empezando. Navegaba por las aguas oscuras usando sus ojos de precisión para capturar peces linterna y calamares brillantes que creían estar a salvo en la noche. Lo realmente retorcido es lo bueno que era en este trabajo. Hablamos de un reptil que descubrió cómo ser un búho submarino 70 millones de años antes de que existieran los búhos reales. No era lo suficientemente rápido para perseguir presas grandes a plena luz del día. Así que simplemente esperó hasta que oscureciera y se convirtió en el primer asesino en serie del océano. Y, fíjense, vivían en Japón. Así que, mientras el T-Rex pisoteaba la tierra, las aguas del Japón prehistórico eran acechadas por este pequeño y preciso asesino con enormes ojos frontales, que surcaba la oscuridad, eliminando a cualquier cosa lo suficientemente tonta como para iluminarse. Hablando de especialización evolutiva, la mayoría de los mosaurios tenían la constitución de un autobús. Este tenía la constitución de un bisturí. Y, por supuesto, algunos asesinos de aguas profundas adoptaron un enfoque más directo. Los peces víbora tienen dientes tan largos que sobresalen de la boca incluso con la boca cerrada. Estos no son dientes normales. Son colmillos rectos que se curvan hacia los ojos porque literalmente no tienen a dónde ir. Este pez lleva 15 millones de años perfeccionando su aspecto de pesadilla. Y, sinceramente, lo logró a la primera. Los dientes son tan grandes que si un humano tuviera colmillos proporcionales, los arrastraría por el suelo al caminar. Pero aquí es donde la cosa se complica. Los peces víbora usan estos dientes embistiendo a sus presas a toda velocidad. Uno pensaría que golpear algo que le metieras por el diente te destrozaría el cráneo. Bueno, Viperis también pensó en eso. Desarrollaron una zona de deformación. El primer hueso detrás de la cabeza es básicamente un amortiguador que evita que su cerebro se convierta en sopa cada vez que arponean algo. Así que este pez simplemente se queda en la oscuridad, completamente inmóvil, esperando a que algo pase nadando. Entonces, se lanza hacia adelante y empala a todo lo que tenga la mala suerte de estar cerca. No hay escena de persecución. No hay una estrategia de caza sofisticada. Solo una brutal y letal eficiencia. Y lo mejor es que lo hacen mientras brillan. Los peces víbora tienen luces a lo largo del vientre para camuflarse desde abajo y un pequeño señuelo en el lomo para atraer a sus presas desde arriba. Así que son básicamente una trampa mortal flotante con un letrero de neón que dice comida gratis aquí. Y siguen haciéndolo hoy en día. Ahora mismo, en algún lugar de las profundidades del océano, un pez víbora cuelga inmóvil con la boca llena de colmillos, esperando a que la cena se acerque lo suficiente como para asesinar. Llevan millones de años haciéndolo y no van a parar pronto. Y son realmente aterradores, pero no son tan grandes comparados con el tiburón duende, que también sigue vivo hoy en día. El tiburón duende parece como si alguien hubiera intentado diseñar un tiburón, pero solo hubiera tenido una descripción de alguien que nunca había visto uno. Piel rosada, cuerpo flácido y un hocico que parece pertenecer a otro animal. Pero eso es ni siquiera la parte aterradora. Lo aterrador es lo que sucede cuando abre la boca. El tiburón duende puede lanzar toda su mandíbula hacia adelante, aproximadamente 30 centímetros fuera de su cabeza. ¡Pum! De repente, hay una segunda boca donde no debería haber ninguna. Llena de dientes largos y afilados, atrapando a todo lo que tuviera la mala suerte de estar cerca. Esta criatura ha estado usando exactamente la misma estrategia durante 125 millones de años. Lo sabemos porque seguimos encontrando tiburones duende fósiles que se ven exactamente iguales a los que nadan hoy en día.
mientras que todo lo demás es evolucionando, cambiando y probando cosas nuevas. El tiburón duende simplemente estaba ahí sentado, diciendo, no, estoy bien. Esto me funciona bien. ¿Y por qué cambiaría? Vive tan profundo que nada le molesta. Simplemente flota en la oscuridad, esperando que algo se acerque lo suficiente a su cara. Entonces, abre la mandíbula y arrastra la cena de vuelta a su boca. Sin perseguir, sin luchar, solo pura eficiencia mecánica. Lo más extraño es que casi nunca los vemos. Viven tan profundo y son tan raros que la mayoría. Las personas que estudian tiburones para ganarse la vida nunca han visto uno vivo. Pero están ahí abajo ahora mismo, flotando en la oscuridad con sus bocas extensibles de pesadilla, haciendo exactamente lo mismo que han hecho desde antes de que existiera la hierba. Y hablando de tiburones, hay otro tiburón de pesadilla que aún vive. Los tiburones anguila parecen normales hasta que te acercas. Entonces te das cuenta de que esta cosa tiene 300 dientes dispuestos en 25 filas, y cada uno de ellos tiene la forma de un pequeño tridente. Cuando digo diminuto, me refiero a que cada diente es lo suficientemente grande como para causar graves daños. Este tiburón es básicamente una boca nadadora de 1,8 metros de largo que ha practicado la misma rutina durante 80.000 millones de años. Se mueve por el agua como una anguila, ondulante y suave hasta que algo se acerca demasiado. Entonces ataca y se traga una presa de la mitad de su tamaño. Entera. Sin masticarla ni desgarrarla, directamente por la escotilla. Lo realmente inquietante es lo bien que se esconde. Tiburones anguila. Viven en cuevas y grietas durante el día y salen de noche a cazar. Casi nunca se les ve en la superficie. Así que, durante la mayor parte de la historia de la humanidad, no teníamos ni idea de su existencia. Simplemente encontrábamos sus dientes en rocas antiguas y dábamos por hecho que estaban extintos. Luego, en el siglo XIX, un pescador desafortunado sacó uno, y todos se dieron cuenta de que estos animales nunca se fueron. Han estado ahí abajo todo este tiempo, deslizándose por cuevas submarinas y devorando calamares mientras el resto del mundo seguían adelante sin ellos. Y esto es lo que realmente me molesta. Siguen haciéndolo. Ahora mismo, en algún lugar de las profundidades del Atlántico, un tiburón anguila probablemente esté enroscado en alguna grieta oscura, esperando la noche para poder cazar con el mismo diseño de 300 a la boca que funcionaba perfectamente cuando los dinosaurios aún caminaban. Esta criatura era tan buena en su trabajo que la evolución lo observó hace 80 millones de años y dijo, sí, eso es bastante aterrador. Y simplemente lo mantuvo igual. Pero algunas profundidades. Los monstruos marinos encontraron soluciones aún más extrañas en la evolución. Las hembras de rape llevan consigo su propia caña de pescar con un señuelo brillante en el extremo. Permanecen completamente quietas en la oscuridad total, agitando esta pequeña luz hasta que algo se acerca nadando a investigar. Entonces abren la boca y se tragan a cualquier tonto que haya caído en la trampa más vieja del libro. Pero eso no es lo extraño. Lo extraño es lo que sucede cuando un rape macho encuentra a una hembra. Muerde. La abraza y luego nunca la suelta, jamás. De hecho, su boca se fusiona con su piel, sus vasos sanguíneos se conectan con los de ella, y básicamente se convierte en un tumor permanente que produce esperma en un costado de su cuerpo. Esto ha estado sucediendo durante 50 millones de años, por cierto. Estas cosas son antiguas. Fueron 50.000 millones de años de machos mordiendo a hembras y convirtiéndose en órganos reproductivos vivos y respirantes. Las hembras están totalmente de acuerdo con este arreglo porque encontrar pareja en el infinito vacío negro del océano profundo es básicamente imposible de otra manera. Simplemente. Al igual que en mi vida amorosa, el macho ni siquiera tiene un sistema digestivo funcional una vez que se une. Simplemente se queda ahí, obteniendo todos sus nutrientes del torrente sanguíneo de la hembra, esperando a que ella necesite sus servicios. Algunas hembras tienen varios machos unidos a la vez, lo que significa que nadan con varios novios zombies injertados en sus cuerpos. La evolución analizó el problema de encontrar pareja en la oscuridad infinita y dijo, ¿sabes qué? Convirtamos a todos los machos en parásitos.
y funciona tan bien que ahora hay docenas de especies diferentes de rape, todas haciendo exactamente lo mismo y horrible. La hembra se encarga de toda la caza, de toda la supervivencia, de todo el trabajo, mientras lleva consigo lo que son esencialmente bancos de esperma biológicos que solían ser un pez independiente. Es la relación más unilateral del reino animal. Y por alguna razón, ambas partes parecen completamente felices con ella. Pero el rape no fue el primero en prosperar en lugares imposibles. Para encontrar a esa criatura, tenemos que remontarnos a principio. Hace 430 millones de años, el fondo del océano se abría y expulsaba agua tan caliente que debería haber matado todo a kilómetros de distancia. En cambio, los gusanos se instalaron y construyeron ciudades. Ahora bien, estos no eran gusanos normales. Eran gusanos tubícolas que descubrieron cómo vivir junto a los volcanes submarinos haciéndose amigos de las bacterias. Las bacterias se comían los químicos venenosos que salían de las chimeneas y los gusanos se comían a las bacterias. Todos estaban contentos, excepto cualquier cosa que intentara vivir en cualquier otro lugar del planeta. Fondo marino porque era básicamente un páramo químico. Sabemos que esto sucedió porque seguimos encontrando tubos fosilizados de gusanos y rocas antiguas que se formaron alrededor de estos respiraderos volcánicos. Miles de tubos se agrupaban alrededor de lo que solían ser humaredas negras que expulsaban agua a 317 grados centígrados. Los gusanos no tenían ojos ni boca, ni forma de atrapar alimento por sí solos. Simplemente permanecían allí en sus tubos dejando que sus compañeras bacterianas hicieran todo el trabajo. De hecho, están haciendo exactamente la misma configuración en los mismos lugares con exactamente la misma especie de bacteria. 400 millones de años después, los gusanos tubícolas siguen siendo los únicos seres lo suficientemente resistentes como para vivir junto a géiseres de lava submarinos. Lo realmente sorprendente es que estos respiraderos no duran mucho. El volcán se apaga, la química cambia y toda la comunidad tiene que empacar y buscar un nuevo respiradero en otro lugar. Pero de alguna manera, estos gusanos han estado jugando a este juego de sillas musicales volcánicas durante casi 500 millones de años. La mayoría de las criaturas pasan el tiempo intentando evitar cocinados vivos. Los gusanos tubícolas pasaron 430 millones de años perfeccionando el arte de vivir dentro de una olla a presión natural y convirtiendo el veneno en cena. Y hablando de antiguos supervivientes, algunos peces llevaron el escondite a extremos ridículos. En 1938, una curadora de museo recibió una llamada telefónica sobre un pez extraño que había sido capturado en la costa de Sudáfrica. Fue a verlo y de inmediato supo que estaba observando algo que se suponía extinto desde hacía 66 millones de años. El pez Kisian había estado jugando al escondite definitivo. Mientras todos los demás lidiaban con impactos de asteroides, edades de hielo y cualquier otro desastre que ocurriera en la superficie. Los Kisakans simplemente se mudaron a unas cuevas submarinas profundas y decidieron ignorar todo este asunto de la era moderna. Los científicos llevan décadas encontrando fósiles de calisantos, remontándose a peces que vivieron hace 360.000 millones de años. Pensaron que estos seres se extinguieron con los dinosaurios. Resulta que simplemente se volvieron muy hábiles para evitar a la gente. Pasaban el tiempo en cuevas a 180 metros de profundidad, saliendo de noche a cazar, y básicamente viviendo el mismo estilo de vida que sus tatarabuelos, 1 millón de veces, han vivido desde antes de que existieran los árboles. El pez capturado en 1938 causó tal revuelo que se ofreció una recompensa a quien encontrara otro. De hecho, se necesitaron 14 años para encontrar un segundo pez que supuestamente se había extinguido desde el Cretácico. Eso sí que es una habilidad de escondite de otro nivel. Y cuando finalmente estudiaron hormigas quísicas vivas, descubrieron que estos peces no se habían molestado en evolucionar mucho en todo ese tiempo. Las mismas aletas extrañas, los mismos cráneos extraños y la misma forma extraña de dar a luz a crías vivas en lugar de poner huevos. Así que, mientras todo lo demás evolucionaba, se adaptaba y probaba cosas nuevas, los Kisakan estaban en sus cuevas diciendo, no, estoy bien. Nos vemos en un par de millones de años. Pero otras criaturas antiguas adoptaron un enfoque diferente para sobrevivir en los océanos.
Imagina caminar por un bosque donde cada árbol es en realidad un animal. Bueno, así era el antiguo fondo marino cuando los lirios marinos dominaban el espectáculo. Estas criaturas crecían hasta 18 metros de altura y se mecían en la corriente con sus brazos plumosos extendidos para atrapar la comida que flotaba. No eran lirios ni plantas. Eran animales que simplemente parecían flores submarinas. Y cubrían el fondo del océano con densos bosques que se extendían kilómetros. Algunos de estos árboles submarinos eran más altos que un edificio de 6 pisos. Todos se pegaban a el fondo marino por sus raíces y agitando los brazos intentando atrapar la comida. Lo curioso es el éxito de la estrategia. Durante cientos de millones de años, ser una flor submarina gigante aparentemente era la mejor opción. Los fósiles de focas son tan comunes que acantilados enteros de piedra caliza están hechos solo de sus tallos y brazos rotos. Literalmente, montañas enteras de partes muertas de focas. La mayoría desaparecieron durante la gran extinción al final del período Periano. Pero algunas especies dijeron, ¿sabes qué? Simplemente vamos. Para adentrarse más. Y seguían haciendo lo suyo en el abismo. Ni siquiera sabíamos que seguían vivos hasta el siglo XIX, cuando alguien finalmente sacó uno de las profundidades del océano. Hoy en día, todavía hay lirios marinos ahí abajo haciendo exactamente lo mismo que han hecho durante 300.000 millones de años, de pie en el fondo marino, agitando los brazos en la corriente, atrapando lo que flota. Ya no son tan altos como antes, y no hay tantos, pero siguen ahí fuera, viviendo. Flores en el fondo del océano. Hablando de apegarse a lo que funciona. Ahora, vamos a hablar de mi reptil marino prehistórico favorito, el Abisaurus. Abiosaurus significa literalmente lagarto sin fondo, que es probablemente el nombre más metalero que cualquier reptil prehistórico haya tenido. Y a diferencia de la mayoría de los nombres de dinosaurios, que suenan mucho mejor que el animal en sí, este se lo ganó. Esta cosa era un plesaurio que observaba las profundidades del océano. Decidió que ahí era donde quería vivir permanentemente. No solo de visita. Viajes de caza, pero residía a tiempo completo en el abismo. Así, desarrolló los huesos más pesados de cualquier reptil marino jamás encontrado. Huesos densos y gruesos que funcionaban como pesos incorporados para arrastrarlo hacia la oscuridad. La mayoría de los reptiles marinos tenían huesos ligeros que les ayudaban a flotar y nadar eficientemente. El Allosaurus fue en la dirección opuesta y básicamente convirtió su esqueleto en un chaleco de plomo. Quería hundirse y quería permanecer hundido. Este ser tenía pulmones del tamaño de barriles para contener suficiente aire para inmersiones profundas prolongadas. Entonces, se precipitaría como una roca en aguas tan profundas que la presión aplastaría a un humano al instante. Ahí abajo, en la oscuridad total. Volaría justo por encima del lecho marino con esos enormes ojos buscando cualquier cosa lo suficientemente tonta como para vagar por el vacío. Cabeza pequeña, cuello largo, perfecto para lanzarse hacia adelante y atrapar calamares o peces antes de que supieran que los golpeó. Este no fue solo un experimento extraño que duró unos pocos miles de años. El Abisosaurus hizo esto durante millones de años en el Cretácico inferior. Mientras otros plesiosaurios chapoteaban en lagunas poco profundas, este se encontraba en las partes más profundas y oscuras del océano, viviendo un estilo de vida que no desentonaría en una película de terror. El nombre lo dice todo, lagarto sin fondo. También tiene el nombre más genial de cualquier dinosaurio. Es un reptil marino, pero su nomenclatura es similar a la de los dinosaurios. Literalmente se fue al fondo y luego simplemente dijo, ahora este es mi hogar. Pero más al norte, las cosas se pusieron aún más raras en océanos. Octualmol vivió cerca del Círculo Polar Ártico hace 145 millones de años, lo que significaba que tenía que lidiar con meses de oscuridad total durante el invierno polar. La mayoría de los reptiles lo habrían considerado un factor decisivo. Atalmat lo vio como una oportunidad de negocio. Este plesaurio tenía ojos enormes que apuntaban directamente al techo del océano. Pasó toda su vida mirando la superficie, esperando que algo nadara sobre su cabeza para poder ver su silueta contra la diminuta luz que se filtraba. Cuando encontraba algo allí arriba,
Se elevaba desde el fondo como una especie de monstruo submarino de película de terror y atrapaba a todo aquel que tuviera la mala suerte de nadar sobre él. Pero aquí viene lo realmente extraño. Los científicos han encontrado rocas en el estómago de esta criatura. No espinas de pescado, ni picos de calamar, sino rocas. El nombre Octualmouth significa ojo del norte, lo cual es bastante preciso considerando que era básicamente un globo ocular nadador que vivía en el Polo Norte. Pero mucho antes de que existiera cualquiera de estos monstruos, algo tomó una terrible decisión. Los trilobites tenían los mejores ojos del océano durante 200 millones de años. Tenían ojos compuestos con lentes de cristal perfectos que les permitían ver mejor que la mayoría de las criaturas vivas hoy en día. Entonces, algunos de ellos miraron las profundidades del océano y decidieron abandonarlo todo. Simplemente perdieron la vista por completo. Ahora tenían espacios lisos y vacíos donde solían estar sus asombrosos ojos. Sin pupilas, sin lentes, sin nada. Se volvieron ciegos voluntariamente y se trasladaron a las partes más oscuras del océano, donde pasaron los siguientes cientos de millones de años tanteando el lodo en busca de muertos. Cosas para comer. Esto tampoco fue un proceso evolutivo gradual. Estos seres tenían ojos perfectamente buenos. Luego, sus descendientes simplemente dejaron de tenerlos. Fue como si algo decidiera que ver estaba sobrevalorado y que arrastrarse a ciegas por el fondo marino era una mejor opción de vida. Obviamente, tenía una ventaja. Ese es el objetivo de la evolución, que surjan nuevos rasgos beneficiosos que conducen a la supervivencia de la especie. Así que había una razón. Y, al parecer, les funcionó bastante bien porque la ceguera. Había trilobites por todas partes en las profundidades del océano. Miles de ellos, tanteando la oscuridad con sus antenas, chocando entre sí, pisando peces muertos, viviendo sus mejores vidas sin tener ni idea de cómo era realmente todo. De hecho, sobrevivieron a múltiples extinciones masivas de esta manera. Si no puedes ver venir el asteroide, no tiene sentido preocuparse. Los últimos trilobites en la Tierra probablemente fueron los ciegos de las profundidades marinas, todavía arrastrándose por el lodo, todavía. Buscaban comida con sus antenas, completamente inconscientes de que eran los últimos miembros de uno de los grupos animales más exitosos de la historia de la Tierra. A veces, la ignorancia es una bendición. Pero las profundidades oceánicas actuales tienen su propia versión de carroñeros imparables que parecen insectos espeluznantes. Los isópodos gigantes son lo que ocurre cuando se toma una cochinilla común y se la alimenta solo con proteína en polvo y esteroides durante 30 millones de años. Estas criaturas son del tamaño de pelotas de fútbol y pueden pasar 5 años sin comer. 5 años. ¡Qué locura! También se ven espeluznantes. Hay un isópodo gigante en cautiverio que no comió durante media década y luego murió. Probablemente solo para demostrarles a los humanos que no merecemos tenerlos. Viven en las profundidades del océano, donde la comida es tan escasa que cuando algo finalmente muere y se hunde a su nivel, es como la mañana de Navidad. Cientos de estos enormes insectos oceánicos detectan el olor a kilómetros de distancia y acuden en masa al cadáver como la reunión familiar más perturbadora del mundo. Una vez que si encuentran una ballena o un pez muerto, se atiborran hasta quedar tan llenos que apenas pueden moverse. Literalmente, es como la cena de Navidad. Luego se quedan sentados durante meses, quizás años, digiriendo lentamente su comida mientras esperan que el siguiente animal muera y caiga desde arriba. Lo más extraño es lo bien que esperan. La mayoría de los animales morirían de hambre en pocas semanas sin alimento. Los isópodos gigantes han convertido la espera en un arte. Se quedan completamente quietos en el fondo marino. No hacen absolutamente nada durante más tiempo del que la mayoría de la gente lleva viva. Y cuando finalmente se encuentran con un depredador, simplemente se acurrucan y esperan a que se vaya. Sin correr ni pelear, solo en modo defensivo hasta que la amenaza se aburre y se va. Son esencialmente la versión oceánica de ese amigo que lidia con los problemas fingiendo no existir. 30 millones de años de evolución, y su estrategia de supervivencia es comer una vez cada pocos años y esconderse de sus problemas.
Pero incluso esos sobrevivientes parecen normales comparados con lo que vino después. Los científicos encontraron un fósil que parecía como si alguien hubiera doblado el caparazón de un calamar gigante hasta convertirlo en un clip y hubiera decidido que era una forma perfectamente razonable de vivir 200 años. Se trata del Diplomaceras. Y sí, has oído bien. Vivió 200 años. Este ser sobrevivió a dinosaurios enteros conocidos por su longevidad. Aunque tienen forma de material de oficina, hay muy pocas cosas en la Tierra que puedan vivir más de 200 años. Solo puedo nombrar. Como el tiburón de Groenlandia, que se me viene a la mente. No muchos animales han vivido tanto tiempo. La mayoría de los amonitas curvaban sus caparazones en espirales apretadas porque era eficiente y tenía sentido. Diplomac observó ese diseño y se preguntó. En realidad, ¿y si simplemente creciera en forma de U? Luego procedió a flotar en el antiguo océano durante 2 siglos, con el aspecto de un clip de papel de 3 metros de altura con tentáculos. La forma del caparazón era tan extraña que cuando los paleontólogos los encontraron por primera vez, fósiles, creían que estaban viendo múltiples animales diferentes que de alguna manera se habían unido. Nadie podía creer que una criatura se desarrollara voluntariamente en esa forma y luego viviera con las consecuencias durante 200 años. Pero aparentemente, el estilo de vida del clip funcionó de maravilla. Los diplomaceras flotaban verticalmente en el agua con la cabeza colgando del fondo de la U, simplemente flotando allí y atrapando todo lo que pasara nadando. Y así lo hicieron durante mucho tiempo. El mismo individuo, amonita flotando en el mismo lugar con forma de clip desde hace más tiempo que Canadá. Contaron los anillos de crecimiento en la concha y encontraron 200, lo que significa que esta criatura ya era antigua cuando aún vivía. La evolución dedicó millones de años a perfeccionar el diseño espiral de la concha. Entonces apareció Diplomacer y decidió reinventar la rueda como un pretzel. Sin embargo, incluso esa rareza palidece al lado de los primeros extraterrestres del océano, Charna. Hace 565 millones de años, antes de que existieran peces, antes de que existieran los tiburones, antes de que existieran prácticamente cualquier animal reconocible, el fondo oceánico profundo estaba cubierto de cosas que parecían diseñadas por extraterrestres que nunca antes habían visto vida en la Tierra. Charia era una pluma de 2 metros de altura hecha de tejido vivo que no tenía boca, estómago, ojos ni forma de moverse. Simplemente permaneció allí en el fondo marino, meciéndose con la corriente, absorbiendo nutrientes directamente a través de su piel del agua circundante durante decenas de miles de millones de años. No. Aún existían depredadores, así que nada le molestaba. No había competencia por el alimento, así que no necesitaba cazar. No había razón para evolucionar rápidamente, así que se mantuvo exactamente igual, sin hacer nada que durara más tiempo que la vida compleja en cualquier otro lugar. Estas cosas cubrían el antiguo lecho marino en vastos campos. Miles de ellas, todas idénticas, todas inmóviles, todas simplemente allí absorbiendo sustancias químicas del agua del mar mientras el resto de la Tierra descifraba que se suponía que debía hacer la evolución. Tenían patrones fractales integrados en su cuerpos que se repetían a cualquier nivel de aumento. Diseños perfectamente matemáticos que encajarían perfectamente en un programa informático. Excepto que esto ocurrió 500 millones de años antes de que existieran las computadoras, las matemáticas o cualquier cosa capaz de crear patrones con tanta precisión. Cuando Charna finalmente se extinguió, no dejó descendientes. Nada vivo hoy en día está remotamente relacionado con él. Fue un experimento evolutivo que duró 30 millones de años. Luego desapareció por completo, dejando solo fósiles que prueban su existencia. Las primeras formas de vida complejas de las profundidades oceánicas eran criaturas alienígenas emplumadas con patrones fractales que se alimentaban permaneciendo completamente inmóviles y absorbiendo nutrientes. Honestamente, probablemente existan millones de especies animales aún más extrañas que ni siquiera conocemos, porque esa es la parte aterradora del océano prehistórico. Hemos encontrado tantas especies y, sin embargo, tantas otras que no. Probablemente haya monstruos que alguna vez vivieron allí abajo que pensaríamos que eran extraterrestres. ¡Qué locos son! ¿Qué creen que aún hay ahí abajo? Cuéntenmelo en los comentarios. Si les gustó este video,
Dale a me gusta y suscríbete al canal para ver más videos como este. Y si quieren ver otro video mío, deberían ver el video en pantalla.